Bienvenidos. En el teórico de hoy vamos a hablar sobre la cianosis. Para definir la cianosis, cómo se evalúa la misma y la importancia y qué es lo que un médico tiene que tener en cuenta con respecto a un paciente que presenta cianosis. Pero primero de todo vamos a definir qué es la cianosis. La cianosis es un signo que se recoge en la inspección general del paciente y que es un tinte azulado o violáceo de la piel. Generalmente se observa mucho más fácil en los labios, las uñas, la nariz, los pómulos y las orejas, o sea, los extremos o las zonas donde tienen una mucosa donde uno puede observar fácilmente la microcirculación. Pero lo importante es que la cianosis se manifiesta con distintos niveles de saturación de oxígeno dependiendo de la cantidad total de hemoglobina en la sangre arterial. ¿Y por qué es esto? Porque la hemoglobina desoxigenada, o sea, reducida, es más propensa a la coloración azulada óptica y óptica. También también produce que la vasoconstricción sea más evidente. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, lo que tenemos que saber y darnos cuenta es que, primero, la cianosis va a depender de la cantidad relativa de hemoglobina. Esto quiere decir que es mucho más difícil de ver cianosis en los anémicos y es mucho más evidente en los pacientes con hemoglobina normal o elevada, o sea, los que están policitémicos. Y también la observación va a ser mucho más evidente según el color de tez. Es mucho más fácil de ver cianosis en la raza blanca que en la raza negra, ya que la coloración de tez hace mucho más difícil la observación de ese tono azulado o violáceo de la piel. Las cianosis pueden ser de varios tipos. Tenemos la cianosis periférica, que es el resultado de la disminución del flujo sanguíneo periférico y de la vasoconstricción. Como ejemplo, este es un ejemplo esquemático de cómo veríamos un paciente con cianosis periférica, donde sobre la derecha una mano de un paciente que está completamente normal. En cambio, a la izquierda vemos un paciente que tiene una coloración violácea o azulada que se hace muchísimo más evidente en los extremos de los dedos, ya siendo más violácea y más azulada. Esto es un esquema. ¿Cómo se vería en la práctica? En la práctica, este es un paciente que tiene cianosis periférica. Como vemos y como lo mostramos, la piel tiene este tono violáceo o azulado que se hace muchísimo más evidente en el extremo de los dedos y por debajo de las uñas. Este paciente se encuentra con cianosis periférica. Y acá podemos ver la comparación de una mano de un paciente que es normal, que tiene hemoglobina normal y no tiene cianosis. En cambio, la otra mano es de un paciente que tiene un tinte más oscuro de la piel y además tiene cianosis. Como verán, en los extremos de los pulpejos se ve ese tinte azulado o violáceo. El siguiente ejemplo vemos un paciente que tiene tez blanca, como vemos en la base de los dedos, pero a nivel del extremo distal vemos este tinte violáceo azulado que es cianosis bien periférica. Esto es cianosis claramente reconocible en un paciente de raza blanca que parece tener hemoglobina normal. El siguiente ejemplo es otro ejemplo de cianosis periférica. Pero claramente, si ustedes observan bien, esta mano es completamente distinta a la mano anterior. Y esta mano nos da, además de que este paciente cianosis, tiene otras características. Como vemos, tenemos a nivel central áreas de coloración de piel normal y con áreas cianóticas. Estos se llaman livideces. Pero a medida que nos vamos hacia los extremos de los dedos, vemos que los mismos son violáceos y azulados y están cianóticos. Pero también nos tenemos que dar cuenta de unas pequeñas cosas. Fíjense, como marco en este momento, hay áreas de pequeñas lastimaduras a nivel distal de los dedos que son llamadas pitting o mordedura de ratas. Este es un dato semiológico que agrega mucho a la cianosis. Esta es una mano de un paciente que tiene esclerodermia
Y estas lesiones son lesiones isquémicas que se producen por la alteración de la circulación de la sangre debido a la vasoconstricción. Y este tono azulado de los dedos se produce por vasoconstricción periférica que lleva en definitiva a la isquemia distal de los dedos. Esta es una mano típicamente de un paciente con esclerodermia que tiene lesión distal. Fíjense todo lo que nos dice la observación de las manos y la cianosis. Pasemos al siguiente ejemplo de cianosis periférica. Esta es una mano de un paciente que tiene tez morena, pero que además tiene cianosis distal. Y además de cianosis distal, tiene ciertas características de las uñas que la hacen bastante llamativa. Fíjense que estas uñas, como mostramos acá, tienen una incurvación que no es normal. Acuérdense que la uña es recta. Esta uña está abovedada. Esto se llama uña en palillo de tambor. Fíjense cómo están los extremos de los dedos dilatados como si fuera un palillo de tambor. Esto se llama osteopatía hipertrofia antenémica y esto característicamente se ve en pacientes que tienen cardiopatías congénitas o que se ven que tienen supuraciones o procesos pulmonares crónicos, como pueden ser cánceres de pulmón o pacientes con fibrosis pulmonar. Pero lo que ustedes tienen que darse cuenta es que además están cianóticos. Entonces, fíjense las cosas que nos dice la evaluación de la cianosis en las manos. Pero no solamente se ven las manos, también se puede ver en los pies. Fíjense este paciente que tiene una coloración rojiza normal a nivel proximal, pero a nivel que llegamos hacia distal, vemos toda la coloración cianótica de los pies sin tener ninguna alteración en las uñas, aunque están en mal estado. Esta mano que tenemos aquí también es una mano cianótica. Como vemos, esta mano cianótica también tiene trastornos de circulación central, livideces y a nivel periférico, aunque no se ven las lesiones isquémicas que tenemos. Otro ejemplo de cianosis periférica es esta, pero esta cianosis periférica tiene otro tipo de alteración. Fíjense que tiene todas estas zonas de áreas violáceas cianóticas centrales y también distales. Este es un pie que tiene cianosis, pero claramente si uno toca este pie va a estar frío, este pie tiene trastornos en la circulación. Estos son lesiones por isquemia del miembro, por trastornos vasculares. Por lo cual siempre es muy importante cuando uno evalúa una mano cianótica, evaluar cómo están los pulsos. Porque si un paciente tiene cianosis periférica y los pulsos presentes, eso quiere decir que no es un trastorno de la macrocirculación, puede ser por saturación arterial o puede ser por microcirculación. En cambio, si probablemente este pie, cuando uno toque los pulsos, no tenga pulsos y esto sea bien isquémico por trastornos en la macrocirculación. Por último, vamos a ver esta mano de cianosis periférica. Como vemos, este paciente se encuentra en una unidad de cuidados críticos. Vemos acá que tiene una línea de catéter arterial y tenemos que está una tubuladura de un respirador por detrás. Lo que nos marca este paciente es que este paciente está críticamente enfermo. Como vemos acá, tiene efacelo de la piel y tiene esta coloración azulada en las uñas que nos marca el trastorno circulatorio que tiene el paciente. Esto claramente nos indica que este paciente cianótico tiene un trastorno circulatorio muy importante. Muy bien. Cianosis central es producida por el aumento de la hemoglobina reducida en la sangre arterial y se ha relacionado generalmente con enfermedades o trastornos de origen cardíaco, pulmonar, del sistema nervioso central reumatológico o metabólico. Y esto es muy importante porque hay pacientes que tienen cianosis que se da por intoxicaciones y esto tenemos que tener en cuenta para el reconocimiento en la guardia o en algunos momentos de algunas situaciones. Por ejemplo, como vemos en esta boca, vemos los labios de esta paciente, vemos que tienen este tinte azulado que es cianótico. Mismo ejemplo de este paciente, tiene cianosis central. Vemos los labios de tono azulado y vemos la lengua de color violáceo.
este paciente tiene también cianosis central. Y esto nos tiene que hacer pensar que este paciente tiene cardiopatía, tiene enfermedad respiratoria con desaturación importante o tiene algún trastorno metabólico. ¿Cuáles son las causas normalmente de cianosis central? Es por disminución de la presión atmosférica, o sea, hipoxemia, por trastornos pulmonares, trastornos de la hemoglobina y por enfermedad de Eisenmenger, que es trastornos de cardiopatías congénitas, o sea, trastornos de cardiopatías congénitas de niños que tienen shunt derecha-izquierda. Entonces, cuando uno evalúa, tiene que fijarse si la cianosis es por hemoglobina deoxigenada y reducida, que es más o menos 3 gramos de sangre arterial con hemoglobina reducida, o por pigmentos de la hemoglobina que se pueden dar por intoxicaciones, como la metahemoglobinemia, que se da generalmente con la intoxicación de anilinas, o la sulfahemoglobina. ¿Qué causas de cianosis periférica tenemos? Tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, la estenosis mitral, tenemos los síndromes mediastínicos, la estenosis de la aorta, arteria pulmonar, la insuficiencia circulatoria, por ejemplo, como pacientes que pueden tener con inestabilidad vasomotora porque están sépticos, porque están chocados, pacientes que tengan hipertensión pulmonar, pacientes que estén con infecciones severas, con sepsis, pacientes que estén con hipotermia y, como mostramos, pacientes que tengan Raynaud. Y el Raynaud generalmente se asocia a la esclerodermia, que tengan trastornos de los vasos periféricos. Entonces, ¿cómo evaluamos un paciente que tiene cianosis? Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación general. Tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria, el pulso y la temperatura. Si el paciente está hipotérmico, esa es la causa de la cianosis. Si el paciente está hipoventilando, o sea que tenga una frecuencia respiratoria de 8, ¿está bien?, que tenga un pulso de 60 o de 40, claramente esa es la causa de la cianosis. ¿Por qué? Porque tiene mala circulación periférica y eso hace que el paciente tenga cianosis. La siguiente de las cosas, tenemos que evaluar la cara y el tronco, y el cuello, perdón. Vamos a ver si tiene cianosis central, cómo están los músculos accesorios, donde tenemos ahí el músculo que es el esternocleidomastoideo, que nos va a mostrar si está haciendo esfuerzo respiratorio o no, y fijarnos cómo está el pulso, la presión venosa central, a ver si el paciente tiene sobrecarga de volumen o está pletórico. Lo siguiente que vamos a ver es las manos, ver si tiene cianosis periférica, si tiene dedos en palillo de tambor, si tiene los dedos teñidos con alquitrán en los fumadores, o si tiene un signo en los pacientes que tienen hipercapnia, que es la asterixis o lo que se llama el flapping. Vamos a evaluar el tórax, a ver cómo es la forma del tórax, si tiene sifoscoliosis, que es una causa de trastorno del tórax que hace que los pacientes tengan hipoventilación. Vamos a evaluar el tórax, a ver cómo está la tráquea, la expansión, si tiene algún tipo de trastorno en el cardíaco. Vamos a ver la auscultación para ver cómo están los ruidos pulmonares, a ver si tiene algún soplo que nos haga pensar en que tenga cardiopatía o enfermedad respiratoria. Y por último, evaluamos los pies, las piernas, a ver si están con edema, como trastorno de la circulación. Muy bien, entonces cuando uno tiene que evaluar un paciente, uno tiene que evaluar 3 cosas. Punto 1, la anamnesis, donde tiene que preguntarle al paciente si el paciente tiene algún antecedente de enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad congénita, si tiene algún síntoma concomitante con el desarrollo de la cianosis, si por ejemplo además de cianótico está con disnea o no. Hay que evaluar el tiempo de evolución de la cianosis. Siguiente, vamos a ver en el examen físico si la cianosis es central o es periférica, cómo está el aparato respiratorio, cómo están los trastornos a nivel cardíaco. Y como exámenes complementarios vamos a ver si la cianosis es central, tenemos que buscar alguna causa cardíaca o pulmonar, y para eso a nivel de búsqueda de cardiopatías congénitas vamos a buscar, además de un electrocardiograma, un ecocardiograma donde nos permite ver los flujos. Si uno sospecha enfermedad respiratoria, vamos a hablar con una radiografía de tórax o una tomografía de tórax. En cambio, si la cianosis es periférica, lo primero que tenemos que evaluar es la presencia o no de pulsos arteriales.
¿Por qué? Porque si tiene cianosis periférica y los pulsos arteriales están presentes, tenemos un trastorno de la microcirculación, que puede ser por trastorno por alguna enfermedad reumatológica, como puede ser la esclerodermia, puede ser por alguna enfermedad hematológica, como puede ser trastornos en la circulación y la coagulación, o puede ser por algún trastorno de inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, pacientes que estén sépticos, que estén muy vasocontraídos. Entonces, otra forma de ver la cianosis, podemos ver que tenga cianosis central, donde vamos a tener la piel caliente y un color azulado intenso, y esto generalmente sea por hipoxemia, y pensamos en enfermedades pulmonares y cardiopatías. La cianosis periférica, donde vamos a tener la piel fría con un color azulado suave, donde se da por enlentecimiento de la circulación y aumento de extracción del oxígeno, y esto se da por insuficiencia cardíaca, por shock, y acá me gustaría agregar por trastornos de la microcirculación, como puede ser coagulopatías o enfermedades reumatológicas, principalmente el Raynaud, y tóxica, donde tenemos la piel caliente y un color gris rosado, se da por trastornos en la hemoglobina por sustancias tóxicas, y tenemos la methemoglobina y la sulfahemoglobina. Muy bien, por último, cuando uno evalúa la cianosis, como dijimos, tenemos que separar si es periférica o central. Si es periférica, tenemos que valorar cuál es la causa, si esto es una causa por trastorno circulatorio central, por trastorno circulatorio periférico. Y si es central, tenemos que ver la hiperoxia. Si le damos oxígeno y desaparece la cianosis, vamos a pensar que es de origen pulmonar. Si le damos oxígeno y no desaparece, tenemos que pensar que es de origen cardiovascular. Bueno, en estas diapositivas hemos repasado qué es la cianosis, cómo la debemos evaluar, cuáles son las causas más frecuentes y lo que tenemos que sostener cuando el paciente se presenta con la misma. Muchas gracias.